Shalom, buenos días a todos, bienvenidos una vez más al programa El Camino de Dios. Les habla el More Joseph, director del Ministerio Jaim, y le doy gracias al Creador, al Dios de Abraham, al Dios de Isaac, al Dios de Jacob, al Dios y Padre de nuestro Señor Yeshua el Mesías, que nos concede la oportunidad de estar una vez más aquí con ustedes en este programa El Camino de Dios. Programa que llega a ustedes de parte del Ministerio Jaim, ministerio del cual yo soy director. Ministerio que posee también un centro de estudio, o sea, tenemos un ministerio que tiene un centro de estudio, el Centro de Estudios Hebraico, el Camino Nazareno, se encuentra ubicado en la carretera 511, kilómetro 1.8 del barrio Real Arón en Ponce. Allí nos reunimos todos los sábados a partir de las 9 de la mañana, donde comenzamos con nuestro servicio de oraciones, siguiendo la tradición del pueblo de Israel. Luego abrimos sacamos nuestro rollo de Torá, tenemos un rollo de Torá escrito en hebreo, hacemos la lectura de la porción correspondiente a la semana y luego hacemos un comentario basado en la lectura que hemos hecho. Hoy nos encontramos en el día 21 del mes de diciembre, que equivale al día primero del mes de Tevet, según el calendario de Gilel. Y a su vez nos encontramos en el último día de los 8 días de la festividad conocida como Hanukkah. Hanukkah es una palabra hebrea que significa dedicación y es la palabra que se utiliza cuando, por ejemplo, el caso de la reconstrucción y restauración del servicio del templo después del retorno del exilio babilónico. Vamos a ver que esa palabra es utilizada para hablar de la rededicación del templo al Altísimo. Y a la misma vez también en esta historia que usted no tiene en su Biblia, porque de acuerdo al canon protestante se considera un libro no inspirado y no importante, lamentablemente. eh, Tenemos un libro conocido como el libro de los Macabeos, donde allí se narra los sucesos desde el punto de vista de la propaganda hasmonea, de lo que pasó en el tiempo de Antíoco, conocido como Epifanes, Antíoco el Cuarto. Esta historia de Antíoco el Cuarto y el reino Seleucida es lo que da origen a la historia de Hanukkah. El libro de Daniel habla sobre este periodo de tiempo, pero lo habla desde un punto de vista escatológico y desde una perspectiva apocalíptica. O sea, el autor de la segunda parte del libro de Daniel, el libro de Daniel tiene dos partes, una parte escrita en hebreo, otra parte escrita en arameo. El autor de la segunda parte del libro de Daniel habla de los cuatro bestias que representan cuatro reinos, donde el cuarto reino, ante el autor de este documento, conocido como el libro de Daniel, el cuernito que sale de la cuarta bestia es una representación apocalíptica de la figura histórica de Antíoco, donde el autor está viendo o está teniendo en cuenta que o está presentando la idea de cómo ellos están viviendo los últimos días, en la época de estas revueltas asmoneas y lo que estaba pasando con el reino Seleucida, que Antíoco prohibió el estudio de la Torá, intentó cambiar la ley y los tiempos, o sea, el calendario que el pueblo de Israel observaba en ese tiempo, e intentó cambiarlo, o algunos dicen que lo logró cambiar. Prohibió la observancia del Shabbat para el pueblo de Israel, prohibió la circuncisión. Estas cosas que el libro de Daniel habla están relacionadas a ese tiempo, donde esa audiencia pensó que ese tiempo era el fin para ellos. Y por eso que cuando usted conoce esa historia de ese periodo y lee el libro de Daniel, vas a ver el punto de vista de otro autor que está presentando los mismos sucesos que presenta el libro de Macabeos, pero desde otro punto de vista. Y pues lamentablemente por este desconocimiento tenemos hoy en día escuelas escatológicas hablando del libro de Daniel, capítulo 7 en adelante, como eh, eventos que están relacionados al futuro, las famosas 70 semanas de Daniel, la semana que se puso en pausa después de la muerte de Jesús y todas esas cosas que se han reinterpretado dentro de los círculos cristianos completamente enajenados a la realidad histórica de estos documentos. Y
de acuerdo a la narración del libro de Macabeos y de acuerdo a la tradición del pueblo de Israel, los asmoneos, que era una casta sacerdotal, se levantaron contra el reino seleucida y lograron vencer en una revuelta contra ellos. El altar se profanó porque se sacrificó un cerdo en él y ocurrió la abominación desoladora en ese tiempo, lo que Daniel narra también en su libro, a lo cual Yeshua dice que volvería a pasar en la época del segundo templo después de su muerte y la muerte de los apóstoles. Y eso pues sería tema para otro momento. Sucede que ocurre esa abominación, ellos levantan una revuelta contra ese reino y ese ejército, logran vencer, de acuerdo al libro de Macabeos, y rededican el altar a Dios, rededican el santuario, y ocurre algo que de acuerdo a la tradición es muy interesante, es que encontraron un frasco de aceite no profanado, sin utilizar, y ese aceite duró 8 días en lo que ellos pudieron preparar nuevo aceite, y eso le llaman el milagro de Hanukkah. Y por este evento pasado vas a ver en diversas partes del mundo judíos a lo largo de toda la tierra poniendo un candelabro de 8 brazos, el del templo era 7 y el 8 tiene una razón de ser, por la razón de los 8 días de este milagro. Un candelabro de 8 brazos donde cada día encienden una luz recordando los eventos de Hanukkah, y a la misma vez trayendo a memoria el milagro de su existencia. El pueblo de Israel es un milagro de Dios. Si vamos a la historia del pueblo de Israel, desde que tenemos uso de razón, podemos decir que siempre han sido perseguidos y han intentado exterminarlos. Y aún así se siguen multiplicando. Y así también lo leemos en el libro de Éxodo. Si usted va al capítulo 1 del libro de Éxodo, usted va a encontrar que el faraón de Egipto en ese entonces encontró que ellos eran una amenaza porque se estaban multiplicando en gran manera. Y la Torá dice que mientras más intentaba el faraón eliminarlos, más se multiplicaban. Y aquí vemos claramente ante nuestros ojos la promesa que Dios le hizo a Abraham, Isaac y Jacob. Eh, Dios le dijo a Abraham, a Isaac y a Jacob que su descendencia serían como las estrellas del cielo y como la arena del mar, que no podrían contarse. Esto significa que nadie va a poder exterminar al pueblo de Israel. Y el odio sin sentido que a veces las personas levantan contra el judío por simplemente él tener su fe y su creencia, y por cosas de la historia que por ignorancia se cometen. A veces pensamos que se logran grandes cosas con este odio sin sentido, y sin embargo, lo que hacemos con este odio sin sentido, lo que se hace es demostrar la verdad de Dios. Nadie exterminará al pueblo de Israel, no importa lo que intenten hacer. Y este ministerio reconoce grandemente que esta verdad del Creador nadie la va a poder alterar. Las promesas fueron dadas al pueblo de Israel. Y aunque el pueblo de Israel no se ha comportado como el Creador espera de él, lo que Dios le dijo a Abraham, Isaac y Jacob, el Creador bendito sea, no lo va a dejar sin efecto. Por eso es que Pablo de Tarso, incluso viendo cuando visitaba las sinagogas helenas de aquel tiempo, anunciando de que Yeshua era el Mesías, a los judíos helenos que estaban allí, también a los gentiles, él en una de sus cartas, comenzando a entender que Dios estaba endureciendo parcialmente a Israel, dice que esto era un acto de Dios y que eventualmente todo Israel sería salvo. Qué interesante, ¿no? Dios ha endurecido parcialmente a Israel con respecto a la mesianidad de Yeshua. Y esto dice Pablo de Tarso. Y claramente, le pido disculpas si usted malentiende lo que quiero decir, pero el Jesús que se enseña hoy no se parece en nada al Jesús que estaba hablando Pablo. El Jesús de Pablo es un judío que vivió como judío, que nunca habló en contra de la ley de Dios, que al contrario llamó a las personas a regresar a la ley de Dios, a regresar al camino de Dios, el único camino que el pueblo de Israel conocía en ese momento.
El Mesías que Pablo conocía nunca habló en contra del pueblo de Israel. Por consiguiente, cuando Pablo habla de un endurecimiento parcial a Israel y habla a la misma vez de que todo Israel sería salvo, Pablo dice en ese mismo capítulo que este es uno de los grandes misterios de Dios que el ser humano jamás podrá entender. ¿Quién ha podido entender la mente de Dios? Dice Pablo en ese mismo capítulo 11 del libro de Romanos. Y la historia de Hanukkah nos habla de esa historia de supervivencia de este pueblo que ha luchado toda su vida contra las fuerzas externas que desean su exterminio y desean cambiar su fe. Con las fuerzas externas que quieren probar que su fe es falsa y que sus creencias son mentiras. Sin embargo, la historia está ahí para demostrar que siempre el Creador ha estado con ellos, en las buenas y en las malas. Y esta historia de Hanukkah es una historia que nosotros debemos conocer y debemos entender al momento para que entonces podamos juzgar correctamente lo que el pueblo de Israel hace esta semana. Porque en estos días recientes, viendo las redes sociales, vi cómo muchos pastores en las redes sociales escriben en contra de cristianos incluso que se han unido al pueblo de Israel a conmemorar la festividad de Hanukkah, diciendo que la fiesta de Hanukkah no es compatible con la fe en Jesús. Y eso, lamentablemente, es un acto de ignorancia de parte de las personas que dicen estas cosas, porque aún en los tiempos de Jesús tenemos a Jesús de Nazaret caminando y participando junto al pueblo de Israel de este día, conocido como el Día de la Dedicación. Y voy a llevarlos a ese texto, porque Yeshua dice unas palabras bien interesantes en ese texto, que las voy a relacionar con lo que he mencionado en los primeros minutos de este programa. Y es que en las lecturas que hicimos allá en nuestro centro de estudio, además de la porción Miquetz, que es la porción de Génesis 41:1 al 44:17, y la sección conocida como la Haftará, que se encuentra en Zacarías 2:14, que en algunas versiones Zacarías 2:10 al 4:7, también tenemos la lectura de Juan, capítulo 10, versículo 22 al 28, donde el texto comienza en el primer versículo diciendo, y era invierno, y había llegado la fiesta de la dedicación. Eso en el versículo 22, específicamente. Entonces llegó la dedicación en Jerusalén. Era invierno. Esa palabra dedicación es lo que usted conoce o lo que yo le estoy mencionando como la palabra Hanukkah. Yeshua se presentó en Jerusalén para esa festividad. Una festividad que claramente no está establecida en la Torá, pero tiene su origen en un periodo del tiempo que a partir de entonces los grandes líderes de Israel entendieron que el pueblo debía conmemorar basado en los hechos pasados y los grandes milagros que Dios había realizado con ellos. Y Jesús de Nazaret fue partícipe de esa experiencia de Hanukkah. Y también estuvo allí presente. Y dentro de esa experiencia, él dice unas palabras que si usted no conoce el trasfondo de Hanukkah, se le va a hacer un poco difícil entenderla. Pero lo que quiero comentar hoy es a partir del versículo 27 al 29, donde Yeshua dice unas cosas, unas palabras muy interesantes que nosotros debemos entender a la luz del pensamiento conceptual nazareno, que es judío, y no a través o no desde el punto de vista del pensamiento conceptual gentil que luego se desarrolló. Aunque el Evangelio de Juan es un evangelio tardío y fue escrito después de la muerte de todos los apóstoles. Incluso podemos decir que el autor de este evangelio pudo haber sido el último sobreviviente de los discípulos originales. O sea, Juan, el hijo de Zebedeo. Este Juan es uno de los conocidos como los hijos del trueno. ¿Sabía usted que todos los discípulos de Jesús en su origen eran jovencitos? Que el mayor de todos ellos era Simón Kefa. Sí, se podría decir que eran jóvenes entre los 10 y pico a 20 y pico de años, donde Pedro era el único adulto en comparación en edad a los demás. Y esto es un detalle muy importante de tenerlo en cuenta. La pregunta que uno debe hacerse es por qué Yeshua escoge a estos jóvenes como sus discípulos y no coge personas mucho mayor que él. La razón para poder entender esto es la disponibilidad o la disposición que tiene una persona joven a recibir cosas nuevas que
unas personas mayores o adultas podrían recibir, pero con un poco de eh, cuidado o precaución. Y esto yo lo vivo cada rato cuando estoy enseñando, cuando tengo jóvenes que asisten a nuestro centro de estudio o se conectan con nosotros a estudiar, están más receptivos a escuchar el vino nuevo en comparación a personas mayores que lo escuchan, pero le da un poquito más de trabajo porque ya tienen ideas preconcebidas o creencias establecidas en comparación a los más jóvenes. Ahora, otra cosa adicional que quería mencionar es que este autor está escribiendo después de haber recibido la revelación en Patmos, conocido como el libro de revelaciones, donde muchas de las cosas que él va a escribir aquí están relacionadas a cosas que él recibió y según están descritos en el libro de revelaciones. Adicional a eso, el Evangelio de Juan no es un libro que usted debe leer de forma literal. El autor no lo escribió con esa intención. Imagínese usted comiendo la carne y tomando la sangre de Cristo. Algo que ante los ojos de la Torá es conocido como abominación. No se puede comer carne humana ni beber su sangre. Claramente esto es una alegoría. Ahora, ¿en qué nivel se encuentra esta alegoría? Una de las preguntas que debemos hacernos. Cuando hablamos de alegoría, estamos hablando de lo que en el lenguaje hebreo se podría conocer como el Midrash. El Midrash es una forma homilética de enseñanza donde se extraen principios descubiertos mediante el estudio de la Torá o directamente revelación divina y se construyen en historias en forma de narración cuya intención no es que la persona entienda de forma literal lo que se está diciendo, sino que se pueda captar la idea que está transmitida detrás de la historia. Esto es lo que se conoce como Midrash y en el tiempo de Jesús era muy conocido. Y el Evangelio de Juan está escrito en este nivel, en nivel Midrash. Al igual que Mateo, la única diferencia es que Juan utiliza un nivel Drash acompañado de lo que se conoce como un nivel Sod. El nivel Sod, la palabra Sod en hebreo significa algo que está escondido o es un misterio. Esto significa que si el libro fue escrito en forma alegórica, en ella contiene secretos, si podemos decirlo así, que es la palabra aramea ras, misterios que solamente pueden entenderse por una persona que ha sido discípulo y está educado bien cerca en el conocimiento del fundamento de la fe. Esto es bien importante porque una persona que estudia Torah, una persona que estudia los 5 libros de Moisés y está constantemente estudiándolo y comienza a escuchar las opiniones de los diversos maestros que existen dentro del pueblo de Israel, él va a empezar a atrapar un nivel de sabiduría que cuando comienza a leer otras enseñanzas de otros maestros, va a empezar a relacionarlas unas con otras. Y Juan está escrito en este nivel, en esta forma de pensamiento. Y uno tiene que tomarlo en cuenta cuando lee, porque si no, podría fallar en el blanco. Y el versículo 27 comienza de la siguiente forma. Mis ovejas oyen mi voz y yo las conozco y me siguen. Y yo les doy vida eterna y no perecerán jamás y nadie las arrebatará de mi mano. Lo que me ha dado mi Padre es mayor que todas las cosas y nadie puede arrebatarla de la mano del Padre. Estos 3 versículos yo estuve conversando sobre ellos ayer en el centro de estudio. Y lo primero que tienes que tener en cuenta es que Yeshua está hablando aquí de sus ovejas. Para una persona que ha sido educada en el pensamiento conceptual hebreo de los nazarenos, inmediatamente cuando lee aquí mis ovejas oyen mi voz y yo las conozco, claramente se está refiriendo a sus discípulos. Las ovejas del Mesías son los discípulos del Mesías. Él es el maestro que va a educar a sus discípulos en el camino de Dios, que les va a enseñar el camino de Dios. ¿Qué era el camino de Dios para los antiguos israelitas? Nadie preguntaba qué era el camino de Dios, pero sí se preguntaban cómo se llegaba al camino de Dios o cómo podía uno acercarse a Dios. Y en los círculos del mundo del segundo templo, el camino de Dios era lo mismo que la observancia de la Torá y sus preceptos. ¿Por qué? Porque la Torá contiene el camino de Dios. Es la revelación del Creador para el pueblo de Israel. Por consiguiente, cuando el pueblo de Israel observaba la Torá, estaba observando el camino de Dios. Así que, en este sentido,
Cuando Jesús de Nazaret está diciendo, mis ovejas oyen mi voz y yo las conozco, está refiriéndose a un discípulo que está siguiendo sus enseñanzas, y las enseñanzas de Jesús no son extrañas a la Torá. Al contrario, las enseñanzas de Jesús se fundamentan en la sabiduría escondida en la Torá. Por eso es que el autor del Evangelio de Juan presenta a Jesús como la encarnación de la sabiduría. Pero amigo, esto no es literal. Jesús no preexistía en la forma de la sabiduría. Jesús no preexistía en la forma de la palabra. Jesús, él está utilizando un midrash en nivel de Sod para decir que su rabino, que su maestro, que resulta ser el Mesías, es lo más cercano al conocimiento de Dios. Es la sabiduría de Dios encarnada. Eso es un lenguaje completamente alegórico. No es lo que tradicionalmente se ha interpretado cuando se lee: en el principio era la palabra, y la palabra estaba con Dios, y Dios era la palabra, y la palabra se hizo carne, y ahí es como comenzó la teología de interpretación gentil de Dios se hizo hombre. Y eso no es la idea que está detrás de la enseñanza de Juan en esto. Ahora, otra cosa interesante de este versículo, de esta lectura, es que él dice: y yo les doy vida eterna y no perecerán jamás. ¿Qué él quiere decir con estas palabras y de dónde el autor de este evangelio toma estas ideas? Para entender esto tenemos que ir al libro de Revelaciones y entender también dos conceptos importantes dentro de la mentalidad nazarena del mundo del segundo templo. Hemos dicho anteriormente en este programa de radio que los nazarenos creían y pensaban que ellos estaban viviendo el tiempo del fin, que el Mesías estaba a la vuelta de la esquina, que él iba a regresar en el tiempo de ellos. Y Juan es el último sobreviviente de los discípulos originales y está en Pasmo preso por causa del testimonio de Yeshua, por testificar que Yeshua es el Mesías, por haber sido uno de los testigos originales de su resurrección, uno de los últimos vivos, o mejor dicho, el último de los que los vio originalmente vivo, de los que pudieron ver con sus ojos y tocar al Mesías resucitado. Y el Mesías no ha regresado. Y él había dicho, y lo tenemos en el Evangelio, que ellos no acabarían de correr todo Israel hasta la venida del Señor en su regreso. O sea, ellos pensaban que si corrían por toda la tierra de Israel anunciando de que Yeshua era el Mesías, eso es lo que significa me seréis testigos en Judea, en Samaria, hasta lo último de la tierra, ellos pensaban que con esa obra realizada el Mesías regresaría, y estaban en lo correcto. El problema es que la audiencia no respondió favorablemente, y como hemos enseñado anteriormente, las profecías están condicionadas a la respuesta de la audiencia. Ahora, en Revelaciones, este hombre que está en Pasmo recibe una revelación de parte de Yeshua, a quien recibe esta revelación de parte de Dios. O sea, Dios le dio esto al Mesías y el Mesías se lo da a su ángel para enviárselo a Juan. Y Juan escribe lo que usted conoce hoy como el Apocalipsis. Y interesantemente, usted va a encontrar en el libro de Revelaciones, en el capítulo 20, cómo se narra específicamente el 19, cómo se narra la aparición del Mesías. El Mesías regresará. El Mesías regresa y va a eliminar de la tierra lo que se conoce como el ángel malo, usted le llama Satán, los falsos maestros representados por el falso profeta, la idea falsa del Mesías que está representada por la bestia, y todos esos conceptos que no tenemos tiempo para desarrollar en estos momentos, pero hemos hablado en otros momentos en nuestro centro de estudio. Y comienza la era mesiánica, donde todos los que son del Mesías resucitan si murieron, y todos los que son del Mesías cuando él regrese serán transformados. Y ahí se encontrarán las naciones y también estarán los siervos del Mesías, que son los que fueron los testigos originales. Eso lo dice el libro de Revelaciones. Los que van a trabajar en su reino como parte del reino mesiánico, que será un gobierno aquí en la tierra. Será una estructura gubernamental, de seguro no burocrática, de seguro no corrupta, de seguro un gobierno de justicia y de paz. Y hay una bendición para todo el que entre a esta era, porque se dice que el que entre a esta era no verá la segunda muerte, sino que estará con el Mesías por siempre y para siempre. Interesante esto, ¿por qué?
porque se habla en el libro de Revelaciones de la nueva creación y antes de la nueva creación, el juicio del trono blanco. Y en el juicio del trono blanco, que es al final de la era mesiánica, eso que usted conoce como el milenio, que se conoce entre los círculos cristianos, al final de la era mesiánica se establece el trono del juicio, donde se va a sentar Dios y va a juzgar allí los actos de los seres humanos. No dice que se sienta el Mesías, se sienta el Creador. El juicio que Dios le encomendó al Mesías es el juicio de la era mesiánica. Pero el juicio de quién entra, quién decide quién entra a la era, al mundo por venir, a lo que usted conoce como cielos nuevos y tierra nueva o la nueva Jerusalén. Quién entra y quién no entra, lo decide el Creador. Y ese es el que se sienta en el trono, del cual dice el autor que nadie puede sostenerse frente de él por causa de su grandeza. Y se abren unos libros y también se abre el libro de la vida. Y estos libros son los libros que recogen las obras, los actos de los seres humanos que entraron, que actuaron en este mundo. Y el que no fuera encontrado meritorio para entrar a la nueva creación, no entraría. Esto te enseña claramente que cuando Jesús de Nazaret decía, yo soy el camino, la verdad y la vida, nadie llega al Padre sino por mí, el autor de este evangelio nunca tuvo en mente la idea que se transmite hoy en día, que Él es el único camino a la vida eterna. Esto porque los nazarenos entendían muy bien que el concepto salvación y vida eterna no era lo mismo. Salvación para los nazarenos era el ser liberado del día de la ira divina que Dios derramaría sobre la tierra a través del varón que escogió para juzgar al mundo. Eso lo dice Pablo de Tarso incluso en una de sus cartas. Ese es el día del eterno grande y terrible del cual hablaron los profetas. Pero el día de juzgar los actos de los seres humanos y determinar quién es meritorio o no para entrar a la nueva creación es otro día que el Creador reservó para sí solo. Y esto se encuentra en el libro de Revelación, usted lo puede leer con calma ahí y usted va a encontrar que hay una gran diferencia entre la era mesiánica y la nueva creación. Y cuando hablamos de vida eterna, estamos hablando de la entrada al Olam Jabá, al mundo por venir, a la nueva creación, donde estarían los participantes entrando a una nueva creación donde no hay muerte, no hay enfermedad, no hay todas esas cosas que hoy nosotros vemos que nos causan y experimentamos que nos causan sufrimiento. Y el que es meritorio de entrar a él tendrá los méritos basados en sus obras escritas en el libro de las obras. Y esto es interesante, los que se van a presentar ante este juicio son los que no resucitaron para participar en la era mesiánica. Y aquí es donde entra un punto bien importante a tomar en consideración. La enseñanza nazarena, la enseñanza nazarena basada en el maestro de Nazaret, se dice que quienes entran a la era mesiánica son las personas que han jurado fidelidad al rey Mesías. Y estas son las personas que también serán salvados el día de la ira del Eterno, grande y terrible. Y a esto es que Yeshua hace referencia cuando dice, yo les doy vida eterna. Él se refiere a sus discípulos. O sea, los que se convierten en discípulos del Mesías y son fieles a Él, no pasarán por el juicio del gran trono blanco. Esto es lo que hace alusión aquí. El Mesías cuando dice el texto, y yo les doy vida eterna, y no perecerán jamás, y nadie la arrebatará de mi mano. Ahora, para poder entender esto bien, porque es un poquito confuso cuando leemos el libro de Revelaciones, tenemos que entender que Yeshua está hablando de sus ovejas. Las ovejas que obedecen su voz, que le siguen, que son fieles a Él, que se convierten en sus discípulos. Esos, por causa de el mérito más grande del Mesías, como dice el autor de el profeta Isaías, el justo, por su justicia, hará justo a muchos. Y a esto hace alusión el maestro Nazaret cuando habla de las ovejas que a quien él le va a dar vida eterna. Él está diciendo en otras palabras, y esto, recuerde, fue escrito después del libro de Revelaciones. Él está diciendo en otras palabras que los que son fieles al Mesías y se convierten realmente en sus discípulos, un creyente no es lo mismo que un discípulo, estas no morirán jamás. Así que ni tan siquiera pasarán por el juicio del gran trono blanco.
Esto, si lo entiende, vas a entender entonces por qué en la era mesiánica se habla de Dios volver a soltar el ángel malo y el ángel malo seducir a las naciones para revelársele al reino del Mesías. Lo cual claramente nos lleva a preguntarnos, ¿y por qué se le revelan al Mesías? ¿Pero acaso no fueron también esos los que entraron, los que escucharon el Evangelio y participaron de la salvación? ¿Por qué se les revelan? Porque no fueron nunca discípulos, fueron creyentes. Y cuando se tengan que enfrentar a la verdad de un Mesías que viene a regir el mundo con estricta disciplina, con la estricta ley de Dios, a muchos no le va a agradar. Por eso es que Yeshua dice que las ovejas que escuchan su voz son una perfecta alusión a sus discípulos. Y estos que se convierten en sus discípulos, y un discípulo busca siempre ser igual a su maestro, estos que son realmente sus discípulos no tendrán necesidad alguna de pasar por el juicio del juez justo, porque sus actos manifiestan los mismos actos de su maestro. Se me ha acabado el tiempo, le doy gracias al Eterno por este espacio. Le pido al Todopoderoso que les conceda una excelente bendición esta semana y que podamos estar con ustedes nuevamente en este programa, El Camino de Dios. Les hablo Joseph, nos vemos la próxima. Shalom.